Bueno, entonces empezamos nosotros con este primer mini curso taller. Cristian y yo vamos a intentar entusiasmarlos con una temática que, bueno, últimamente se habla mucho, se la está estudiando, recién empezamos a ver algunas cosas, que funciona, que no funciona, y bueno, armamos esto, esperemos que funcione. No hay muchas garantías, pero bueno, haremos nuestro mejor intento, sí, sí, sí. No, porque en realidad nosotros originariamente habíamos pensado que íbamos a compartir esto como entre tres, digamos, y está un poco repartido, y primero pensamos, bueno, armar una especie de charlita rápida y al final nos quedamos con un bloque un poquitito más extendido. Así que vemos qué es lo que sale. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Porque sí, en realidad sí molesta esto. Ahora que estoy viendo, ¿no? Con esto me lo salen en la... Eso. Bueno. Total, a las chicas las vemos y cuando quieren hablar o preguntar, obviamente que siéntanse con la confianza de interrumpir y preguntar. La gente que está a través del Zoom. Lo que sí queremos hacer nosotros, explorar algunas herramientas que sirvan como para aprender sobre matemática. Y también nos interesa dejar en claro cuáles son las limitaciones que tiene este tipo de herramienta, porque por ahí, especialmente en el caso de los estudiantes que recién se encuentran con este tipo de herramientas, por ahí se pueden sentir como que es la solución a todo, y si uno no lo analiza críticamente, por ahí se puede encontrar con algunos problemitas, ¿no? Lo mismo que pasa que cualquier otro tipo de herramienta de tipo tecnológica. Bueno, esto yo asumo que todos tienen alguna idea de qué es inteligencia artificial, por lo menos han escuchado, no sé qué es lo que les aparece cuando piensan en inteligencia artificial. Eh, Últimamente, obviamente, que se asocia mucho a la cuestión de la aparición de ChatGPT. Pero bueno, es algo más amplio, pero bueno, no sé. Supongo que algún experimento ya habrán hecho. No vamos a desarrollar todo esto, simplemente quiero nombrar algunos conceptos claves como que están asociados con lo que es la inteligencia artificial. Si les interesa, obviamente que de esto hay charlas un montón, nosotros venimos dando charlas de esto hace ya 2 o 3 años. Eh, Todo esto, digamos, esta revolución aparece más que nada en los últimos tiempos con el concepto que sí tiene que ver más con matemática y con la computación, que es el machine learning, ¿no? Que tiene ¿a qué se asocia esto? Bueno, a los algoritmos, que son los algoritmos que aprenden por sí mismos. Eso es el aprendizaje de las máquinas. Pues por ahí se asocia mucho a machine learning. ¿Qué es lo del machine learning? Es eso, son algoritmos que se auto mejoran con la utilización y con la alimentación de los datos. La conexión entre este tipo de conceptos, lo del Big Data también, obviamente que esto es reciente, no tan reciente, pero de Big Data se habla más o menos de unos 15 años ya, y esto de disponer de montaña o cantidades de datos, entonces uno puede hacer correlaciones e inferencias a partir de disponer de unas masas enormes de volúmenes importantes de datos que están disponibles de manera más económica, lo que solía ser antes, que antes solamente se podía acceder de manera muy limitada. Ahora hay datos de todo tipo, de cómo te conectas a Internet, de qué consultas hizo en Google, bueno, todo eso se puede analizar. Hay máquinas ahora, uno puede tener una computadora como esta y analizar esa montaña de datos, cosas que antes era muy complicado, antes solamente tenía que ir súper poco con computadora, bueno. Esto colaboró mucho en esto del desarrollo, el avance de estos últimos años del machine learning también. Algoritmo, seguramente todos ustedes saben, no tienen el concepto de qué significa un algoritmo, así que no voy a abundar en eso. Bueno, desde la parte informática hay definiciones como más formales. Básicamente son secuencias de instrucciones. El test de Turing seguramente les suena, porque en todas las, bueno, además de que hay películas y todo eso, era como el estándar para definir si uno estaba tratando con una máquina o con un ser humano. Ahora ya es más complicado, cada vez más difícil, pero bueno. Y el concepto de inteligencia artificial, bueno, eso tiene sus problemas porque a nivel, digamos, psicológico, uno diría, bueno, ¿qué es una inteligencia artificial? No tenemos bien definida la inteligencia humana, pero básicamente decimos que una inteligencia artificial es una inteligencia que no es humana. Y no me pongan a definir qué es una inteligencia humana, porque ahí estamos en problemas. Hay mucha gente estudiando ese tema hace mucho tiempo y no se ponen de acuerdo tampoco. Mareado. Sí, bueno, esto, pues, cuando uno por ahí se fija o mira
para qué se usa, cuáles son las tareas más comunes para que se utilice la inteligencia artificial. Que bueno, también esto es la definición, ¿no? Decimos inteligencia artificial de manera más común, pero ahora por la gente habla de inteligencia artificial generativa por el hecho de que no solamente realiza tareas, digamos, rutinarias, sino que crea cosas nuevas. Algunas de las cosas que, no sé, supongo que algunos de ustedes ya habrá probado algunas de estas cosas, pero supuestamente esto es lo que aparece como consulta en el ranking. ¿Para qué se lo utiliza? Para asistencia de tareas académicas. Esto realmente está mucho más relacionado con cómo lo usaría un estudiante o un profesor o algo así, algo en el ámbito más académico, ¿no? Seguramente han probado algunos de estos ítems. Difícil, obviamente, de medir esto, porque primero que hay distintas aplicaciones y todo eso, pero es como una cosa global, ¿no? Para redactar textos, muchas de estas, digamos, las aplicaciones que hay, que son muchas y hay varias disponibles, algunas de estas tareas las realiza bastante bien, otras más o menos. Ya sea esto, por ejemplo, para elaborar un borrador, primer borrador de un escrito, suele funcionar bastante bien porque todo lo que tenga que ver con manejo de modelo de lenguaje lo tiene bastante resuelto. Esto de cómo harías para explicar algún concepto, bueno, estas cuestiones de matemática, algunas funcionan bien, otras no funcionan tan bien, pero ya se vienen probando varias cosas. Algunas de estas cosas yo imagino que ustedes deben haber probado. Si no lo hicieron, bueno, estaría bueno que lo hagan. Hay como una especie de tabla periódica de aplicaciones. Esto está ahí en el sitio ese que está ahí, lo pueden encontrar. Ahí están agrupadas con, por ejemplo, aplicaciones para crear videos, aplicaciones para crear audio, aplicaciones para hacer la redacción y otro tipo de cosas. Dentro de esas aplicaciones, una cuestión que por ahí hay que tener en cuenta, muchas de esas aplicaciones ustedes las van a encontrar, algunas son bastante buenas, otras son malísimas o así nomás, están hechas como a la apurada, porque cuando apareció todo lo del boom de que todo el mundo quería usar alguna aplicación, bueno, un montón de gente se largó ahí a tratar de capturar público, obviamente, y largan aplicaciones que son así nomás, muy improvisadas. Otras persisten a lo largo, digamos, ya llevamos más o menos unos 3 años, ¿no? Porque fue fines del 22 que apareció ChatGPT, y de ahí, digamos, algunas persisten, otras desaparecieron, y bueno, también está el tema de que muchas de las aplicaciones, cuando uno va y las usa, te piden que te registres y nada más, otras te dan un poquito y después con lo bueno hay que pagarlo, hay que registrarse, otras tienen crédito, te dejan usar un ratito y después se te agota, bueno. Hay de todo en eso. Por ahí uno tiene que probar y algunas de las cosas que nosotros, por ejemplo, probamos hace un año, ahora ya andan distintos. Algunas por suerte mejoraron, otras no. Uno se encuentra de todo con esto. Pero bueno, es interesante por ahí, aunque más no sea, la exploración, ¿no? A mí en particular me interesa lo de ir probando cosas y ver qué sale. Por ahí uno se encuentra con mucho, invierte un montón de tiempo y casi que frustrante. Pero bueno, y por otro lado, por ahí encuentra cosas que son interesantes. Nosotros, algunas de las aplicaciones que por ahí las más usadas, digamos, son estas que se le llaman agentes conversacionales. Que el ejemplo más usado, el más popular es el ChatGPT, pero también está Gemini, o bueno, que en su momento se llamaba BART, el Copilot de Microsoft, y bueno, ahora aparecieron varias competencias del lado de los asiáticos, como el DeepSeek y Qwen, bueno, y todo el tiempo está apareciendo alguna nueva. Y algunas, bueno, otros que son como meta agentes buscadores, que hay un montón que uno puede elegir qué modelo tiene, si es Cloud, si es Gemini, bueno, el que sea, como Poe, ¿no? Son esas multiplataformas. Para matemática, bueno, esto está en el taller perdón, el mini curso, vale, ustedes creo que van a tocar alguna de estas, no sé, tengo entendido, o Hani, no sé si va a tocar alguna de estas. Bueno, sí, nosotros no vamos a hablar de esas, pero digo, en matemática ya hay varias aplicaciones que algunos, no sé si han utilizado, pero los chicos suelen usar muchas de estas donde le sacan la foto al problema y que te lo resuelva, bueno, que esas son como tipo el Photomat o este tipo de aplicaciones. Y desde hace mucho tiempo, bueno, el Wolfram Alpha, que es el matemática, digamos, que en su momento era un software nada más,
y que ahora, bueno, en su sitio en línea uno puede plantear un problema, te puede hacer también una demostración, hay cantidad de cosas que pueden hacer. Te van a graficar, te encuentran resolución gráfica de ecuaciones e inecuaciones, y otro más, este lo encontré buscando ahí, no sé si alguien lo probó, el Sage, este, también es un sitio web que también resuelve algunas cosas, es interesante. Bueno, esto, no, el Symbiolab también, Symbolab. Esto yo no se le había puesto el sitio ahí, pero no, es que si alguno lo conoce, ya sabe de qué se trata, pero bueno, en general son aplicaciones esto que permite, integra varias herramientas y te permite hacer desde cálculos hasta alguna que otra gráficos y encontrar soluciones y también algunas demostraciones lógicas, no sé si las hace muy bien, pero bueno, hay herramientas para todo eso. Esto, bueno, ya está disponible hace tiempo, van mejorando. Lo interesante por ahí de estas herramientas es que estas herramientas antes, digamos, no decían que tenían inteligencia artificial, simplemente eran como una especie de calculadora más inteligente. Y ahora, bueno, a todo le agregan que es inteligencia artificial, lo cual es cierto, porque en realidad eso ya era una inteligencia artificial. Por ahí no sé si era tan al estilo de que le agrega ahora el ChatGPT, lo que le agregó esta parte que parece que te está hablando, que antes no tenía, digamos, antes era todo como, bueno, le daba una instrucción y era como más, uno tenía claro que estaba hablando o comunicándose con una máquina. Ahora parece que estás hablando con una persona porque el agente conversacional te imita lo más posible al lenguaje natural humano. ¿Mm? Bueno, y bueno, yo ahora le veo un problemita para ustedes. No sé, ¿ya han usado ChatGPT o DeepSeek? Imagino que sí, pero si no lo han usado, sería un buen momento ahora que abran en el celular y se busquen la aplicación que sea, el ChatGPT, el DeepSeek, cualquiera de las que quieran, eh, porque también después en la actividad que les vamos a dejar, tenemos algunas cositas para probar. Cristian nos va a torturar con algunos ejercicios. Este problemita que aparece en los... Yo no te vendí de ninguna manera, ya me pegaste. Yo no te ve nada y. Bueno, no, les quiero introducir en el tema este problema de cómo se puede dividir una pizza en tres partes iguales. Es un problemita que apareció nosotros cuando hicimos la revisión, que estábamos buscando materiales. Y bueno, un problema que por ahí parece demasiado simple, pero por ahí tiene varias cuestiones para probar. Entonces, lo que me gustaría que le pregunten a ustedes ahí en la aplicación, cualquiera que sea, si tienen alguna, y si no tienen, pueden buscar alguna que les pregunte. Para preguntarle esta, no con esa pregunta así simplemente, ¿de qué manera puedo dividir una pizza en tres partes iguales? Y a ver qué les dice y con qué se encuentran. ¿Por qué tiene cara la persona por esa pizza? ¿Eh? ¿Por qué tiene cara la persona? Ah, bueno, porque ahí la hice dibujar ahí con estilo anime. Sí, claro. Realismo mágico a full, ¿eh? Y esto, bueno, vamos a ver si anda ahora. Chicas, ¿ustedes están probando la actividad? Sí. Bien. Ah, las chicas. Sí. Sí, sí. Vale, Nosotros también, está bien, está perfecto. Sí, sí, ustedes también. Sí, claro, decía sí, claro. Y están viendo y se ve, escuchan y se ve bien lo que estamos haciendo. Sí, sí, perfecto. Método 1, método 2, bueno. Esto es lo que dice acá. Bueno, lo que suele ser interesante en esto es que, bueno, yo le hice esa primera pregunta, no sé ustedes qué obtuvieron. Yo le pregunté también a ChatGPT así, versión online, igual que vos, y la respuesta fue por otro lado. Si lo quería por superficie, si lo quería para que considere los ingredientes, Muy bien. o si la forma de la pizza, si era rectangular o cuadrada. Claro, yo le puse circular, me acuerdo. Porque me deja hacer poquitas preguntas por día. No quiere que pague. No, ese es un problema también con la. Es muy caro. ¿Esta no sé si las chicas lo están viendo eso? ¿No estamos compartiendo esto?
la pantalla o la. Sí, se está compartiendo la pantalla ya. Ah, te iba a bien. decir. Sí se ve. Más informal. Bueno, uno lo que digo puede ir refinando la pregunta. Yo, por ejemplo, el primero medio informal. Sí, Yo ahora lo que quiero es que me dé, si no fuiste preciso, debiste te empieza a preguntar de nuevo. claro, Que sea más preciso. Sí, que uno le puede decir que, bueno, que quiero un poco más. O sea, no solamente esa pregunta así pelada, sino, bueno, a ver, saquémosle el jugo y que me dé las demostraciones. Le podemos pedir también que nos haga las ilustraciones, que nos genere un reporte para armarlo en formato látex, que eso es lo que yo pienso que es interesante empezar a pedirle alguna cosita más. Después obviamente hay que fijarse, este problema como ya se lo han preguntado muchas veces, en general no hay errores en esto, nosotros lo estuvimos chequeando y digamos la información es correcta, o por lo menos mayoritariamente correcta, pero de cualquier manera uno tiene que chequear esto, si está bien, si no está mal, porque por ahí en algunos, ven que ahí les dice, ¿no? Si me ofrece ahí entregármelo con PDF y con diagrama y todo eso. Que yo creo que eso por ahí es lo interesante que hay que hacer, hay que tratar de explotarlo lo más que se pueda y ver qué es lo que sacamos de ahí. Hasta ahí y bueno, depende de que, obviamente que ustedes pueden hacer esta misma pregunta en algún otro, como qué sé yo, con el DeepSeek. Sí, igual se puede poner que lo sigue en español, en inglés. eso seguro que tiene respuesta. No, sí, pero no hay ningún problema, es decir, vos le podés Se adapta escribir. al lenguaje de la consulta. En general. Claro, le podés escribir sin ningún problema en español. No sé si vieron que en el otro, cuando tiraba las respuestas, había una respuesta que era muy simplona, las otras dos ya eran, no sé si leyeron. Había una con cuerdas, donde uno no asume que la cuerda tenga que pasar por el centro de la pista, entonces sí, ahí puede volar. Y en general hay que especificar más condiciones para que la respuesta, digamos, tenga sentido para un público más o menos, digamos, no tan técnico, ¿sí? Y la otra creo que era por curvas generales, que ya ahí es, bueno, tengo un cortador y el corte puede tener cualquier forma, entonces es el problema, escala en complejidad enseguida. Sí, bueno, no sé por qué no funciona esto. ¿Por qué no estaría funcionando? Tenés que pagar, pero. No, pero. Se acabó la No, no, sí. Ay, no. Para mí que porque está entrando con la otra cuenta. La ballenita te dijo el otro día que no podías más. No. No puedes poner login. La barra Login esta. con Google. ¿No puedes? No, No, pero más tenés abajo. es que esto no se mueve. Ah, Esta. ahí. Y eso yo Pero ¿por qué intento- no tenés flecha? No, porque ves que mirá con la cuenta que está. No, esta. Yo Ah. tengo que estar en mi cuenta. ¿Esta cuál es? No, es la de la maestría que había. Claro, esa me la tengo que sacar de encima esta cuenta. Sí, claro, Bueno, tampoco lo digas aquí. Sí. Tampoco lo digas. Acá, Indica la maestría acá en la otra conectada. A ver, che. Sí, cerrar la cuenta. Sí, ya la tengo que sacar de la cabeza, ¿no? Claro que si cerrada ahí queda abierta igual. No, ves que sigue estando ahí. Y está ahí es. De ahí tenés que cerrarlo. Pero no. Ahí nos dice acción necesaria. Meter punto. Ahí. ¿Cómo sabe? Y abrir una nueva pestaña de incógnito. Claro, también. Ahí donde hay Acción necesaria. sesión iniciada. Ahí donde dice sesión iniciada. Dale a la flecha y te puedes cerrar sesión. Ahí está, cerrar este perfil. Al cuarto. Ahí está. Tú. Ahí está. Eso no era lo que queríamos. No. ¿Verdad? Bueno, ¿perdimos a la gente o no? ¿Están ahí? Ah, sí. El Zoom se cerró. Bueno, ves que Bueno, no pasa nada. no, pero tengo que volver a abrir el. Perdiste de cosas. Ahí está. Ahora sí estás con vos, estás con Ahora sí. tu cuenta. me parece. Bueno,
Vos decís, a ver, ahora. No, ahí no. Ahí no, ahí no. Ahí cambia, hacer lo mismo que hiciste antes, o te lo nuevo ahí, en esta pestaña. No, ahí busca. En esa busca. Y sí, no en la nueva. Ahí. Con la nueva te abre con el perfil de la puta. Sí, la culpa la tiene Luciano. ¿Está Luciano por ahí? Ahí. Acá la estoy leyendo, No le trae la ventana, yo le trae la ventana. Y ahí fuiste, no, seguí con el perfil de Bueno, no. Sí, no sé por qué. No. No sé por qué el explorador te lo abre con el perfil de la maestría. Porque no está cerrado todavía. Y Sí, está abierto. claro, pero no. Ahí. Es que no me da la opción de. Ahí. Pero en todas las Elegí la- cuentas. No, elegí la. Pero es lo mismo en el Ahí. cerrador directamente. Claro, pero no lo dejaba, no le muestra el perfil para cambiar. De acá arriba. Acá arriba. Esa no la cierra. Pero esa es de la facultad, no, la de la facultad no la cerremos, la que. Y bueno, pero no puedes. El explorador es el tema. Mm. En el explorador es el tema. Porque ahí cerró la. Claro. Cierra. Si no, tenés que Claro, si no, abrir pestaña de crear una incógnito y cuenta y todo eso. una pestaña de incógnito Pero la van a ver ellos antes. y ahí te das DeepSeek. Y ahí te fijas si te deja. Viendo en chino por eso. Sí, me doy cuenta. Dejalo en chino. Y a ver abajo. Y acá te va a pedir los datos, ¿eh? ¿Vos te acordás tus datos de...? Sí, me la cuenta, sí. Ahí. Te va a pedir tus datos de cosas. Igual era nada más que para que vean que es un distinto. Claro, te responde otra cosa. Sí. Bueno, no sé qué encontraron ustedes. ¿Encontraron respuesta como Virginia? ¿Ustedes encontraron alguna cosa Sí. distinta? Sí. Oh, ¿Alguno le dio la nueva gloria intermedio? Estaba en la. No, creo que no lo vi Ah, en lo que digo acá. No, a mí me dice que es una balanza. Una balanza. Me dice que vaya cortando y pesando y que las tres en nueve. Si hago- Montones de pizza. 3 montones de pizza Después que pesen lo mismo. voy con... Claro. y que vayas a lo de Sofía. Claro. Claro, sí. Y lo que queda en el cuchillo tenés que rasparlo bien, dejarlo arriba de la balanza también. No, se ve que no fui muy específica. el problema de ¿Le pusiste cortar? Cortar, o sea, exactamente igual. Tal cual. Bueno, por eso, hay que también. Cada gente interpreta a veces Sí, es como el. diferente. Bueno, ven ahí está. Transportador. Sí, este también. Bueno, la otra tenía una que era con, decía, tenés que decirme si lo vas a hacer a corte con o sin compás. Ah, Sí, con instrumentos, sin y es importante instrumentos. si la pizza es perfectamente circular. Claro, si es perfectamente circular o no. Claro, entonces hay que. Claro. Bueno, ahí te tira que si tiene 360, si está completa y es. Decirle que ya está, que haga el método del círculo de Hardy líquido y ya está. Nada, y listo. A ver qué hace. A mí me tiró un reloj. Y los cortes. Sí. Claro, para Que que. lo Para, pongas al lado y que Claro. para el reloj. en vez de explicarte lo que es un ángulo de 120 grados, te dice, mira, tenés que cortar a las 2:15, a las 2 menos cuarto, claro, y a las 2:30. Bueno, hay otros métodos, ¿no? De círculo, de tales. Bueno, ese es bastante conocido también, el de hacer los círculos concéntricos, pero con distintos Ese efector, claro. Ese cuchillo de movimiento es peligroso. Pendular. Ahí estaba, ¿viste? Ahí estaba la referencia con el reloj, que decía, poner el cuchillo en las 2 en punto, tenés que, es para explicarte que el ángulo tiene que ser de 120 grados. Sí, Pedro, Sí, la verdad. ¿qué tan cierto será la cantidad de litros de agua que estás gastando, Pedro, ahí? Bueno, ese es otro tema. Sí, Hoy no lo vamos a tocar eso. Sí, ¿Quién necesita agua? sí. Bueno, por ahí lo que tienen de particular algunos es la manera que te responda. Algunos tienen como una manera así medio como irónica, humorística o qué sé yo. Eso lo han ido tuneando en la medida que estos 3 años todo el mundo le ha estado haciendo preguntas. Porque al principio no sé si se acuerdan, pero era como medio te respondía y todo el tiempo era así como muy chupamedia y te quería quedar bien con la Muy respuesta. consecuente del usuario.
Claro, muchas de ese tipo de cosas las han ido tocando. Algunos son así, esto, ¿no? Que recomendaciones que les da ese tipo de cosas. En el otro te sugiere que, bueno, te quiere armar un PDF con todo el texto, con las ilustraciones, con lo que fuera. Son distintas opciones por ahí, uno tiene que mirar a ver, qué sé yo, cuál les resulta más cómodo o no. Digo, no es solamente ChatGPT, sino que hay otros que por ahí pueden brindar también otras opciones. Y siempre está esto, bueno, se habrán visto esto de las expresiones que tienen acá, o pueden copiarse y bajárselo a las respuestas, pueden decir que sí, que resolvió la pregunta bien o mal, y bueno, ese tipo de feedback se puede usar. Otras cosas que por ahí tienen que tener en cuenta con estos buscadores es que le pueden adjuntar algún gráfico, algún archivo, algún material, a veces se pone, bueno, para una de las cosas que lo usan bastante los estudiantes suelen ser esto de que mandarle un trabajo y que haga un resumen, y bueno, Parcial, León. sí, que te manden subir el parcial y que te le haga la resolución, bueno, para ese tipo de cosas. No es algo tan extraño. Se pueden hacer. O sea que varios machetes virtuales. Sí. Es bastante peligroso. Ahora vamos a ver por ejemplo de por qué. Bueno, esto nada más que para entrar en el tema, ahora Cristian le va a aportar. ¿Puedo poner ya el coso? Sí. Sí, pero no podés pedir un trabajo, ¿sí? Sí, ¿y todo acá? Para eficaz. Sí, lo que decíamos que esto, lo del problema ese de la pizza, en uno de los trabajos que nosotros vimos, que es desde hace el año pasado, creo, justamente unas profes de Tandil le habían tirado ese problema y el ChatGPT le respondía cualquier cosa muy mal en general, con muchas inexactitudes. Nosotros lo probamos ahora este año y efectivamente lo mejoró mucho. Ahora no da No, respuesta. era misma como que Ahora no da una respuesta trucha, es más, te da la fórmula. Antes, digamos, 2 años atrás no te daba, te decía eso de lo podés cortar con el cuchillo, no sé qué, te hacía esas respuestas así medias así nomás. Ahora no, ahora te da la formulita, te hace la formulita, te da la aproximación y bueno, es mucho más elaborado. ¿Esto van? Sí. Oh, qué pinta. Bueno, empiezo yo ahora. ¿Cómo es? No. Bueno, lo que vamos a hacer, lo que teníamos ganas de contar hoy, es un poco en qué consiste las tareas, estas que fue adelantando un poco Pedro, en lo que hemos ido testeando en el proyecto que tenemos, en esta parte, esta parte de actividades del proyecto que tenemos. El proyecto tiene otra parte que está más orientada al lenguaje y otra parte que está más orientada a creación de contenido, ¿sí? Con inteligencia artificial. Más allá de que acá vamos a ver algunos ejemplos de creación de contenido, la otra parte es distinta, está más orientada a... ¿puedo quemar algo o no? Sí. A, la idea final sería crear un videojuego con una temática, ¿sí? Donde las cosas que usamos que usan, yo ahí no estoy, para crearlo, están los que saben ahí, están generadas con inteligencia artificial, ¿sí? A partir de interacción, ya sea con agentes para lo que fue la creación del concepto y un poco la forma en la que se está desarrollando el juego. Y después con los chicos que entienden de programación y etcétera, la creación de todas las cosas que requiere un videojuego para funcionar, ¿sí? A partir de crearlo con inteligencia artificial. Eso está muy bueno, lo pueden Sí, contactar a Pedro Sí. y incluso tenemos una página que no sé si está lista para Sí, está la página. que le podemos pasar y como para que vayan chusmeando qué es lo que hay. Ya es un jueguito que ya se puede por lo menos ver alguna animación del juego. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy, lo que les queríamos contar hoy, está relacionado con esto, con los agentes, con algunos agentes que fuimos probando qué tipo de problemas les pedimos, que si bien pueden parecer simples, la idea nuestra fue testear cómo responde a problemas de precálculo, más que nada, desde precálculo hasta cálculo de varias variables, que es más o menos lo que nosotros podemos llegar a chequear, corregir sin ningún, o sea, sin transpirar demasiado, ¿sí? Y sin pedirle algo donde sepamos que en el corto plazo puede llegar a pisarse o no por el nivel de complejidad, si quieren, del problema. No le vamos a tirar un problema de, no sé, teoría de la medida, porque digamos, lo más probable es que encontremos un error medio rápido, creemos nosotros, ¿sí? Pero bueno, como para lo otro, en este trabajo que estuvimos viendo, de ¿cómo sería?
una base de datos de pruebas y correcciones, ¿sí? Y resultados contra lo que testearon a los agentes. Entonces, según cómo respondía, fueron testeando ahí, tenían un montón de datos de problemas y de sus respuestas y fueron viendo cómo iban respondiendo. Eso nos dio la idea de... Y los problemas eran de esa índole, entonces nos dio la idea de, bueno, veamos para problemas que nosotros podemos llegar a tener en una clase, en un colegio o acá en la facu, qué tipo de problemas tiene, cuándo es más confiable, cuándo es menos confiable y qué tipo de preguntas se les pueden hacer. Más allá de que nuestra conclusión es que hay que supervisar bastante todo lo que te dice, porque hasta en lo más mínimo se puede confundir, ¿sí? Sí, Bueno. para agregarte un detallecito ahí, esto que decía, lo hay como una especie de qué estándar se usa para medir, porque uno dice, bueno, a ver, la inteligencia artificial, ¿cuánto de bien funciona? Y vieron que 2 por 3 sale uno que dice, bueno, ya superó, funciona igual que un estudiante que logró resolver el examen de ingreso, ellos le llaman en Estados Unidos el SAT, que es el examen que necesitas para ingreso. Bueno, entonces, bueno, ¿a qué nivel está? Y ya la inteligencia artificial funciona como un estudiante de cuarto año de una licenciatura en física o bueno, ya funciona como un doctor en matemáticas. Y se hacen por ahí esas afirmaciones que por ahí son más o menos, bueno, sí, por ahí son No para la prensa. agarradas de los pelos, claro, agarradas. Pero en definitiva, lo que suele hacerse es decir, bueno, tenemos una serie de problemas y nos ponemos a testear. ¿Qué tipo de problemas son? Obviamente que al principio son, pues, si no, no es simplemente un problema de cálculo. Que acuérdense que al principio se le reían totalmente a la inteligencia artificial porque le ponían, bueno, a ver, ¿cuánto de 10 millones? 151 más 42. Y no lo podía resolver, porque bueno, 10 millones, como usaba simplemente cuán frecuentes son esos números, los números más grandes no estaban. Eso ya lo resolvieron. Eso era hace 3 años. Ahora eso ya ahora calcula la suma, pero porque bueno, obviamente que lo asociaron con un motor de cálculo. Antes era solamente un motor de lenguaje, que tenía que ver con cuán frecuente es que aparezca un número. Si aparecía muchas veces, iba a resolver. Entonces a 2 más 2 te lo resolvía. Sí, Pero pero cuando le ponían una cuenta de estas, que eran números infrecuentes, fallaba. Eso lo fueron arreglando. Pero bueno, el tema es, los problemas que se le proponen ahora tienen distintas complejidades. Entonces, bueno, a ver, vamos a proponer esta serie de problemas. Lo que nosotros miramos es un trabajo que tiene, eran 6.000 y pico de problemas. No es que proponen 1, 2, 3, 4 problemitas. Nosotros cuando testeamos así para probar, probamos una cosa, le decimos, a ver, resolvemos la ecuación y qué sé yo, y nos quedamos con eso. Pero para testearlo de manera profunda hay que ponerle muchos problemas Claro. de distinta índole, de distintas características. Y bueno, entonces en base a eso, lo que uno puede ver en estas tablas, que dice, bueno, va resolviendo y ya más o menos te resolvió el 65%, así, bueno, está mejorando. Te falta bastante. Sí, sí. Pero bueno, esos son los estándares que decía Cristian. Nosotros obviamente testeamos con otras cosas, como por ahí más comunes, pero está bueno disponer a ver qué problema le hacen, qué pregunta le hacen, para decir si funciona hasta un 60% bien. Bueno, y esos problemas algunos parecen fáciles, porque uno diría, sí, fácil, supone que vos te presentan, ahora les voy a mostrar, pero un gráfico, un dibujo, y de ahí sacan la información. En la inteligencia artificial, entonces, esto que uno le sube un archivo y bueno, primero tiene que reconocer bien la imagen. En eso también han habido unos avances impresionantes, porque antes uno ponía una imagen medio borrosa y no lo encontraba. Ahora casi que le pones lo que le ponga y lo encuentra. Y si no puede, te lo dice. Claro, Que eso antes no pasaba. sí. Antes leía, interpretaba lo que podía y bueno, construía arriba de eso. Que si no estaba bien, sí, era todo fruta, básicamente. Entonces, eso ha mejorado mucho, sí. Eso ha mejorado. No, y la otra manera que también, porque les decía, el trabajo de las profes la otra manera de testear es decir, bueno, yo le doy un problema a la inteligencia artificial y se la doy a una persona y a ver cómo resuelven. Las personas también se equivocan. Entonces, bueno, eso es interesante, pero bueno, una manera de evaluarla, ¿cómo hacer? Bueno, entonces le daban los problemas y ellos se los daban a profe, por ejemplo, de un colegio, problemas de nivel secundario, y a profes de nivel secundario ver cómo resolvían problemas que en la temática de ellos tienen sobre fractales o cosas así. Y bueno, entonces, Sí, incluso el problema de la pizza también. el problema también de la pizza Sí. también, claro. Pero con un dibujo. Sí, Entonces ahí uno testea también el potenciador visual que tiene el modelo, además del modelo de lenguaje y el motor de cálculo que pueda tener. Entonces uno testea las tres cosas medio a la vez, ¿sí? Cómo se portan. Que esto también es algo que nosotros hicimos, que ahora
cuando Pedro decía que es interesante saber que se puede adjuntar un archivo a la consulta, bueno, nosotros arrancamos con consultas escritas y después dijimos, no, bueno, empecemos a armar imágenes con la consigna y subámosla para ver de entrada ya primero si interpreta bien la imagen. ¿Sí? Que es muchas veces lo que, porque de vuelta nos poníamos en el lugar de qué hace una persona que tiene una tarea para un colegio, por ejemplo, no tiene ganas de hacerla ni la copia. Entonces, le va a sacar una foto, va a hacer un recorte y lo va a subir y a ver qué. Entonces, ya si te interpreta mal lo que vos estás subiendo, o porque no te entiende la letra, o porque, no sé, no tiene buena resolución una foto o lo que sea, ya ahí tenés el primer problema. ¿Sí? Bueno. Eh, para llevar a cabo esto que empezamos a hacer, empezamos a ver distintos métodos para consultar, ¿sí? Más allá de que arrancamos intentando, después vimos que los refinamientos que nosotros hacíamos tienen su justificación y hay toda una parte de aprendizaje, ¿sí? Para nosotros, teórica, dura, que uno tiene que entender para sacarle más provecho a las consultas que uno hace, ¿sí? Y no a consultar a los salvajes, digamos. De entrada, porque uno pierde mucho tiempo hasta que obtiene una respuesta más o menos aceptable, ¿sí? El método que nosotros probamos, el que prueba uno primero, es lo que se llama método de cero disparos o consultarle directamente algo así crudo al modelo, ¿sí? No sé, necesito que me ayudes con esta cuenta y uno escribe la cuenta y para que te la resuelva, ¿sí? O este problema y uno escribe el problema y ya está. Entonces el modelo lo único que tiene a disposición es la consigna. Y después, bueno, como decía Pedro, los modelos ahora no son solamente de lenguaje, entonces la respuesta no es solamente una concatenación de palabras por probabilidad, sino que ahora, medio a escondidas, lo que hacen la mayoría de los, por lo menos los lenguajes más populares, DeepSeek, ChatGPT, Gemini, no está el otro ahora, Qwen, lo que hacen es reciben la instrucción, buscan, usan internet, buscan material relacionado a la instrucción, lo traen y en base a eso y a la instrucción responden. Ya no es solamente, bueno, más o menos, probablemente lo que querés leer es esto, ¿sí? Sino que ya entienden que la instrucción es una pregunta que necesita información para ser respondido, básicamente, ¿sí? Y la diferencia con el segundo, con el de pocos disparos, que uno lo lee así y diría, bueno, entonces la diferencia es que yo pregunto, me responde y después pregunto de nuevo y refino mediante preguntas. Bueno, no. El de pocos disparos es preguntarle, pero además sugerirle o darle algún ejemplo de respuesta. O sea, darle un problema y decirle, quiero que me respondas, por ejemplo, de esta manera. Tú, un ejemplo. ¿Sí? Entonces lo que hace el lenguaje es toma el ejemplo y ya como que uno lo sugestiona, uno ya porque le dice, bueno, la respuesta quiero que tenga esta forma. Entonces el lenguaje sabe y te tiene que responder en ese formato y que la información que vos estás buscando es más o menos específicamente de esa input. ¿Sí? Bueno, nosotros este método no lo probamos, tenemos ganas de hacerlo, lo que necesitamos es, nada, tener problemas resueltos para poder enchufarle, ¿sí? Para que tenga de base, ¿sí? Para copiar. Entonces, por ahora estamos usando el primero, ¿sí? El de Sergio. Y lo que usamos también fue métodos para tareas de razonamiento, como por ejemplo el de cadena de pensamiento, que uno, además de darle algún ejemplo de cómo responder, le dice de qué manera quiere que responda. Además de tener un ejemplo, le dice, quiero que además me digas paso por paso qué fuiste haciendo. Entonces, en el ejemplo que uno sube, el ejemplo está respondido con una cadena de razonamiento, como dice el método, paso por paso. ¿Sí? En general, por lo menos lo que nosotros no hemos encontrado hasta ahora, los chats más populares ya lo hacen. No hace falta que uno le ponga el ejemplo y le diga, uno ya le puede pedir, ¿podés darme la cadena de razonamiento que usaste? Y son muy explícitos. O sea, la mayoría ya ahora son cosas que hace un año no es. Sí, esto me parece que el DeepSeek arrancó Arrancó ya con eso. Te explica por qué o por qué te va a responder. El boom de DeepSeek, por lo menos en mi opinión,
fue un poco eso, que en vez de responderte, la respuesta es 4 y algún piripipi que te doraba la píldora, además de eso, te decía, te ofrecía, digamos, la opción de pedirle que te muestre la cadena, ¿sí? De cosas que había hecho para llegar. Los otros también lo hacían, pero tenías que pedírselo. En ningún momento, o sea, esa sugerencia de, si querés te muestro lo que hice. ¿Sí? Eso nuevo me parece que a DeepSeek lo catapultó bastante porque le da transparencia a lo que está haciendo, básicamente. Y además, buscar un error es mucho más simple. Si vos sabés qué hizo paso por paso, bueno, nos pasa a todos nosotros cuando corregimos un parcial. ¿Sí? Si vos sabés lo que hizo paso por paso, es mucho más fácil encontrar un error que si te dice la integral da 4 y ya está. Y listo. ¿Sí? Bueno, y ahora cuando lleguemos al ejemplo vamos a ver. Otro método de prompting que utilizamos fue el de asignar roles, ¿sí? Esto se sugiere, en una época se sugirió bastante. Yo no soy tan amigo de hacerlo, pero sirve. Sirve medio, bueno, no sé, yo no soy muy amigo, ya le digo, pero a mí no me gusta condicionar mucho a la gente cuando tiene que responder. Y esto en general cuando uno le da un rol y le dice, mira, quiero que me responda como si fueses tal cosa. O sea, ingeniero nuclear, especialista en, no sé, teoría de nudos, no sé, cualquier cosa de esa. Entonces, uno cierra mucho el nicho a veces de respuestas. ¿Sí? Entonces condiciona a veces mucho la respuesta. Pero cuando uno está entrenando un lenguaje, esto sirve mucho. ¿Sí? Sirve mucho, mucho. Sobre todo porque obliga al lenguaje a que no delire con la respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, lo que nos tiró ahora con el problema de la pizza, si uno le dice, quiero que me responda como si fuese un pizzero profesional italiano, y bueno, probablemente no te tire la de las curvas genéricas, digamos, porque el tipo no va a querer cortar así, y después fijarse cómo corta los otros dos, digamos, porque el tipo vende pizza. Si no puede estar 6 horas cortando una pizza para que queden los tres pedazos igual. Entonces, cuando uno quiere determinado tipo de respuesta, esto sirve mucho. Bueno, los más populares, esto ya lo mostró Pedro, pero bueno, son los más populares que hemos usado son ChatGPT, no se llama la Christian, este se llama Gemini, y DeepSeek. Y son los que mejor han respondido. Quen igual estamos recién ahora medio probándolo. Como les dije hoy temprano, ya no son modelos que responden por probabilidad solamente. Sí. ¿Usa siempre el mismo lenguaje, el mismo idioma o...? No, inglés y español. Claro. Sí, porque en chino no me entiende, no sé qué le pasa. Sí. En China no lo entiende. diferente lenguaje, o sea, el mismo... Se adapta al lenguaje de la consulta. Pero no responden igual de bien en cualquier idioma. En el paper este de Madvista, de la gente esta que hizo, lo probaron en chino y los errores siguen siendo de cálculo, no son errores de gramática ni nada. No, incluso tiene errores de gramática en español. O sea, tampoco es infalible gramaticalmente. ¿Sí? Sí, coloquialmente, te habla como si hablara una persona, eso sí. No, claro. Pero ahora incluso voy a mostrar algún ejemplo donde en un script tiene error de ortografía. Sí, me parece que Hipólito se refiere que, por ejemplo, antes cuando no existía nada de esto, estaba Google nomás solo, buscabas, si querías buscar los estudiantes, más uno le decía, bueno, buscar y siempre en inglés, porque en español no lo vas a encontrar. Claro, no hemos. Claro, o sea, no comparar... Problemas de soporte de idioma no hemos tenido. Claro, o sea, no compararon ChatGPT en español con ChatGPT en inglés para ver si... Usamos los dos, Ah, pero no tuve. no hay diferencia significativa. No. Y DeepSeek incluso lo usamos en español y en inglés y Claro. no. No, pero... No, en general responde bien. Que es dentro de los tres, para algunas cosas fue el mejor, para otras cosas fue Gemini el mejor. ChatGPT empezó muy bien, después como... Lo que pasa es, bueno, al principio había, pero eso ya medio que ahora ya superaron esa barrera porque ahora está la diferencia en si lo pagás los extras. Pero al principio vieron que sí, era así, que te lo liberaban y si vos entrabas, estaba liberado y te decía que funcionaba nada más que para cuentas que fueran no sé, que tuvieras un mail que fuera de una cuenta de Estados Unidos. O sea, ahí tenías acceso y con los Claro. otros no.
Eso fue al principio y después eso ya lo sacaron ahora. Y en general la respuesta que te da, lo que hace en realidad, busca de cualquier lugar. No, la fuente seguramente no sea fuentes en español. La mayor parte de las fuentes de todo esto son bases en inglés. Claro. Entonces, bueno, contenido que es en inglés. Y después lo que te hace te lo traduce. Ahora ya la manera de traducirlo, sí, te la traduce Sí, automáticamente ahí. incluso hace un año los mejores lenguajes eran los que se tenían para traducción y hoy ya son los que usamos nosotros, porque sí, un año y medio capaz. Los más completos eran los traductores. Explotaron eso al mango y después lo bajaron a los populares porque digamos, era mucho más fácil la interacción, me parece, en cualquier idioma. Bueno, y después probamos estos chatbots o agentes multiplataforma que lo que te permiten es como customizarlo, personalizarlo a gusto y placer. Ahora vamos a ver que el placer no es tanto, pero a gusto. Yo no quise poner acá una captura del panel de configuración porque es un plomo, pero cuando uno entra a configurarlo, lo primero que tiene que elegir es un lenguaje que puede ser ChatGPT, puede ser Sí, los modelos. cualquier modelo de lenguaje, Claude. Después le tiene que dar una instrucción, como ponerlo, uno lo puede poner en rol, digamos, vas a servir para esto, ¿sí? Elige un mensaje de bienvenida y lo larga, básicamente. ¿Sí? Perdón, eso iba a decir. Y uno le puede adjuntar fuentes. Entonces uno puede subir, no sé, diferentes archivos, libros, por ejemplo, teoría de nudos. 6 libros de teoría de nudos, no sé, porque tengo 6 libros de teoría de nudos, o porque están haciendo, no sé, un trabajo sobre eso, y entonces uno quiere que use como fuente esos archivos, además del modelo base que eligió, ¿sí? Eso por lo menos lo queríamos nosotros. No es tan así, queremos. Pero bueno, eso es lo que permite hacer. Y una vez que uno lo habilita, digamos, le puede empezar a hacer consultas al chat y el chat debería responder basándose en la fuente que uno le dio o en el modelo general. ¿Sí? Bien. Empezamos fue el de Poe y armamos 3 de ese. Por ahora. No sé si vamos a armar alguno más. Ya le dio el placer, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco más de lo de lo que les comentamos de cómo hicimos las consultas. Cuando empezamos con prompts que eran... Déjame meter un Sí, poquito perdón. Lo del POE por ahí, lo que tiene interesante que vos podés plantear, tiene muchas aplicaciones por ahí en otros campos. No sé si para las matemáticas la mejor, pero para otros campos por ahí sí, porque vos le decís, bueno, lo podés crear como un agente de viajes. Entonces vos le ponés toda información que a vos te interesa eso, sobre algún destino en específico y te puede ser como un complemento y vos le vas alimentando con información. Y bueno, entonces cuando alguien hace una pregunta, suponete, bueno, un destino, bueno, qué sé yo, no sé, por España, y pregunta específica, y si vos lo alimentaste lo suficientemente bien, tiene mucha información y muy específica y muy particular, y como hay gente que haciendo plata con esto, porque en realidad vos, si tenés muchas consultas y se hace muy popular, es como, bueno, todo el mundo de la gente de los influencers. Es más o menos lo mismo. Si tiene mucha gente y se convierte en algo popular porque funciona, porque te da información válida, porque es útil, te da consejos de, bueno, dónde, qué lugar deberías ir para conseguir una comida que esté buena, que sea local, que sea barata, que sé yo qué, y te da datos y funciona, y la gente lo empieza a seguir, entonces, bueno, a la medida que tiene muchas visitas, que empieza a generar, a monetizar. Este, bueno, está muy de moda y lo usan. Bueno, y hay otros que son interesantes porque en la parte educativa parece, bueno, a ver, como un acompañante para aprender un idioma, está bueno porque no solamente actúa dándote información específica sobre gramática o vocabulario, lo que sea, sino que es como que te motiva, funciona como un motivador y eso, por ahí no, yo soy más viejo, no funciona por eso, pero hay otras generaciones en las cuales sí le funciona eso de tener a alguien como que lo acompañe, o bueno, funciona como un motivador o un coach, lo que fuera. Y entonces, bueno, en ese sentido, estos por ahí para otros temas a lo mejor son interesantes usarlo de eso. Lo mismo que, bueno, lo usan mucho para motivar para hacer ejercicio, para, bueno, se genera un plan de cuál tendrían que ser tus ejercicios o tus metas, qué sé yo. Es muy detallado en eso y lo interesante es que vos lo alimentás con cosas. Por decir, bueno, yo quiero que vos veas esto, ¿no? Quiero tener una alimentación vegana, suponete, y bueno, ¿cuáles son los alimentos que tiene que tener? Por decir algo. Y como vos lo alimentás con esos materiales, se basa en esos materiales y no en cualquier otra
Sí. porquería que puedan traer de ahí que a lo mejor no te sirve. Bueno, entonces eso por ahí es interesante. Pero bueno, también tiene sus detalles, ¿no? Que por ahí la pifian algunas cosas, pero algunos los tienen muy tuneado, algunos docentes lo hacen para tenerlo como acompañante de su curso, donde le dice, bueno, a ver, estos son los materiales de la cátedra, estos son los horarios que tiene la asignatura, estas son las maneras de comunicarte, qué sé yo. Bueno, y tiene información pura y exclusivamente de su cátedra. Entonces, funciona y te responde como un, Como si fuese un asistente en un banco, un de la asistente, página de un banco. claro, pero de información que tenés en tu Claro. curso, nada más. Exacto. En ese Ahora vamos a sentido, mostrar uno que armamos nosotros que más o menos va a servir para eso si llega a andar bien. Iba a decir algo más. En la página de POE, como decía Pedro, hay un montón de toda gente que están puestos, que están armados como aplicaciones. ¿Sí? Y ahí pueden ver, hay para turismo, hay para música, hay para poesía, para un montón de cosas. Hay muchísimo. Hay para, ¿cómo se llama esto? Para gamers, ah, digamos, para aprender a programar. para aprender a programar, Sí. para hacer juegos, hay una sala donde te responde cosas sobre tal juego, solamente. Entonces uno puede hacer preguntas sobre tal juego. Entonces, empezamos juegos, no un juego como, no sé, específico, pero una plataforma que se llama Roblox, que es una plataforma gigantesca que tiene un millón de juegos adentro. Uno puede hacer preguntas sobre esa plataforma y el bot está instruido para responder sobre esa plataforma. Hay un montón de cosas, ¿sí? Los que nosotros probamos se pueden alimentar una vez por ahora, pero bueno, también hay un tema de que uno puede comprar créditos. Yo no sé si comprar créditos, si eso se puede volver a... Nosotros de manera gratis no pudimos volver a alimentar. Claro, no. Nosotros hicimos todo aplicaciones gratuitas. Sí, no tenemos una moneda. Pero lo pudimos alimentar cuando lo configuramos, después no. Intentamos, el bot te responde que sí, que lo va a tener en cuenta, tal que sí, toma el archivo, pero nunca lo usa como fuente. No sabemos si es una cuestión de la versión gratuita o es una cuestión de que no sabemos cómo alimentarlo una vez que lo configuramos. Pero bueno, en esa estamos. Bueno, algunos ejemplos de problemas que probamos. Este es un ejemplo, es un ejercicio bastante simple. Le pedimos que factorice un polinomio de grado 4, que tiene todas las raíces reales. Lo que hicimos fue armar esta imagen. Esto es una imagen. Y se la subimos a cada gente para ver qué es lo que hacía. Solamente con esa instrucción, calcular las raíces y factorizarlo, nada más que eso. ¿Por qué elegimos uno de grado 4? Bueno, porque no queríamos que hiciera Ruffini Baccara, ya estaba, ¿sí? Queríamos que hiciera algo más, que hiciera alguna división por un monomio y pruebe raíces, etc. Bueno, los resultados son bastante disímiles. Uno de los que mejor anduvo fue Gemini. Responde bien, tiene algún error al principio, pero después se acomoda. Arranca usando el teorema de la raíz racional, bueno, eso no importa mucho, pero tira todos los divisores del término independiente con el coeficiente principal y empieza a probar. ¿Sí? Encuentra una raíz, entonces se da cuenta que este término es un factor de la factorización y ya toma el -1 como raíz. Hace la división y acá está lo interesante, comete un error en el método de la división, se da cuenta, lo marca y dice, bueno, voy a probar de nuevo. Esto podría no mostrarlo directamente y mostrar esto, y estaba bien igual. Bueno, acá nos dice, bueno, me equivoqué, lo corrijo, hago de nuevo, le da bien la división y obtiene el cúbico. Una vez que obtiene el cúbico, sigue probando con los... que eso a mí me llamó la atención, sigue probando con los divisores, sigue probando para ver si hay raíces racionales. ¿Sí? Esta tenía todas raíces enteras. Lo iba a sacar. Si probaba con todos, lo iba a sacar las 4 seguro. ¿Sí? Pero uno que esperaría, o uno que haría cuando hacía división de polinomios, agarra el cúbico y empieza a probar para ese las raíces. No sigue probando las raíces de los... qué sé yo, no sé, por lo menos yo hacía eso. Uno agarraba el polinomio más simple y empezaba a laburar con el más simple. O tenía el cuadrático, laburaba con el cuadrático, ya estaba. ¿Sí? Bueno, este no. Agarra el cúbico, prueba con otra, justo prueba con -2 y también le sirve. O por lo menos la única que nos mostró, ¿sí? Que le sirvió, capaz que probó con 14 antes, servido. Saca que esa es otra raíz y agarra otro factor. Lo que no explica es de dónde saca al -2 para probar primero por -2. Justo acá teníamos 1 -1, 2 y -2, era la cuarta que había que probar. Entonces
Tal vez por eso, pero no especifica por qué. Hace de nuevo la división, obtiene un polinomio cuadrático, usa la fórmula cuadrática, cara para las dos que quedan, obtiene las dos que quedan, y además chequea con, que hoy Leo me dijo que se llama forma de Vieta, que usa básicamente cuando uno hace la distributiva entre los factores de orden 1, ¿sí? Escribe los coeficientes del polinomio resultante en función de las raíces, ¿sí? Entonces dice, bueno, como tengo uno cuadrático, las raíces tienen que ser dos números que multipliquen 60 y que sumen menos 19, en este caso, o 19 en realidad. No, perdón, menos 19. Entonces los factores son S más 1 y S más el otro. Uno menos 4, otro menos 15, entonces le quedamos, entonces las raíces son 4 y 15. ¿Sí? Lo justifica así, obtiene las raíces y hace la factorización. Hasta ahí, joya. Hasta ahí, vale. Ahora, cuando se le pide un gráfico de la función dada por el polinomio, hace esto. ¿Sí? Que no está ni cerca de ser el gráfico de la función que da, dada por el polinomio. ¿Sí? La función debería tener 4 raíces reales y esto no se entiende qué es. Acá incluso marca, no sé por qué, marca una circunferencia ahí centrada en el, o parece que está casi centrada en el origen, una elipse, marca un S igual 15 en algún lado, no sé a qué se refiere. Acá no sé por qué pone esta referencia real S, allá sobra un paréntesis, acá falta un igual. Bueno, hace una cosa medio extraña, no justifica más nada, o sea, eso. Y cuando le decimos, che, mirá, el grupo que me diste no tiene ningún sentido. Ah, perdón, acaba uno correcto y nos tiró uno peor. Peor que. Lo que nos llamó mucho la atención, porque, de vuelta, la respuesta correcta. Perdón, Sí. dijeron que tenía errores, le indicaron dónde venían ustedes errores. No, le dije que el gráfico no tenía nada que ver con, con la función dada por el polinomio. No es estas observaciones que dijiste recién ahora. No le pedí que me explicara porque dijo, pues si me explica esto, ¿qué me va a explicar? No le pregunté nada de eso. Le dije, che, no tiene nada que ver con lo que te pedí. Ah, no, tenés razón, gracias por decirme, el gráfico es este, y me dio una cosa más feo que esto, ¿sí? Que por ahí la debo tener, no la puse, pero por ahí la debo tener. Nos llamó la atención porque la respuesta correcta la dio en el primer intento, que con otros nos costó un poco más en que entendiera que era lo que, o sea, que fuera corrigiendo, incluso cosas muy básicas. Pero bueno, no anduvo con el gráfico. Después probamos con ChatGPT y DeepSeek, estos anduvieron bárbaros, interpretaron la imagen enseguida, interpretaron lo que tenían que hacer, y incluso cuando se lo pedimos, nos hicieron el script de LaTeX para, Sí, yo te iba a decir. para hacer un PDF que quede ordenado y además con el gráfico. Y el gráfico lo arman en LaTeX, no es una imagen recortada. O sea, el gráfico es editable. O sea, uno te da el script para el gráfico y no lo puede editar. O sea, esto está cortado así porque lo dejamos. Podríamos haberle hecho un zoom distinto y la curva la veíamos entera, si queríamos. ¿Sí? Y marca las raíces, etc. La única cosita es que el DeepSeek me escribe gráfica en vez de gráfica, que es lo que también nos llama la atención que haya un error de ortografía, si quieren, ¿sí? En un script de látex. Fuimos al script, en el script está la G, y yo dije, bueno, capaz fue un error mío porque en la consulta puse gráfica, sin darme cuenta, porque justo la F está al lado de la G, en el teclado. Y no, yo había puesto gráfica bien. Y tiene ese error que uno dice, ¿cómo? Parecía que hay una persona escribiendo y se lo lee. Y no, tan rápido no escribe. Claro. De hecho, que no se escuche eso porque te van a cancelar y yo no quiero. Pues queda pegar. Por eso no dije nada, dije una persona. Y nada más. Entonces, nada, eso me llamó la atención. Pero después, en lo que es cálculo y resolución, anda perfecto. Incluso el documento cuando lo pedimos hace paso por paso con una explicación, eso para contárselo a un chico, queda un chico o una chica, queda bárbaro, con el documento solo. Con el POI tuvimos otra realidad. Probamos dos. Uno que configuró Pedro con un cuadernillo de precálculo, de un curso de precálculo solamente, y este tenía Claude Haiku 3 como motor, como lenguaje. ¿Sí? Y después encontramos uno que es una aplicación de las tantas que hay en POE que tiene Gemini 2.5 Flash, o sea, que se usa hoy. Y está. Esto es un montón, lo que dice acá. Está como programado, ¿sí? Para ayudarte con matemáticas.
Digo que es un montón, porque vamos a ver los errores que tuvo, y uno de repente lee esto y se ríe porque dice, ¿cómo voy a querer ser tutoreado por un genio de la matemática y no puede evaluar un polinomio? Es un montón. Pero bueno, lo que decía Pedro también es esto, es que tiene 1.8 mil seguidores. Hay aplicaciones que tienen 19 millones de seguidores. ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza a pesar el tema de monetizar esas cosas. ¿Sí? La nuestra por ahora tiene 2. No va a tener más, creo. Después lo que les voy a mostrar. Bueno, más allá de estas 2, después programamos otra nosotros para otro fin, y esa tuvo bastante mejor. Bueno, el entrenado, que es este, el de acá abajo, tiene algunos errores iniciales que una vez que repreguntamos y le marcamos, che, te equivocaste acá, esto está mal evaluado, estas no son las raíces, empezá de nuevo, básicamente fue la segunda instrucción, acomodó el barco y dio las 4 raíces y las factorizaciones. El otro nos llevó 3, 4 tardes porque ¿qué tiene POE? Tiene cierta cantidad de créditos diarios para preguntar. ¿Sí? Cuanto uno más lo haga trabajar, más cara es la consulta en términos de créditos. ¿Sí? Entonces, cuando uno lo hace trabajar más, aparece un cartel que dice actualización de presupuesto. Esta consulta te va a salir tanto. ¿Estás de acuerdo o no? Nosotros queríamos que conteste, entonces sí. Entonces empezamos con 4 o 5 consultas 6 diarias. Hoy tenemos una con suerte. ¿Sí? Y cada 2 días, creo, porque tiene que como que recuperar, no quiere saber nada con nosotros ya. Entonces dice, no, bueno, vení dentro de 2 días, ya me cansaste, me decís una sola cosa y vení dentro de 2 días. Bueno, infinito problema. Alucina por todos lados, tiene errores de sumas de productos, no evalúa bien polinomios, que ya no evalúa bien el polinomio como una banda. Incluso una vez que le íbamos marcando las cosas, como que se encaprichaba con ciertos valores de raíces y modificaba los cálculos. Ponía, por ejemplo, 6 más 4, 14, ¿sí? Para justificar que eso era raíz. Una cosa rarísima, ¿sí? Porque uno dice, ¿cómo se puede, si está evaluando el polinomio en el... Pero la evaluación, ¿cuánto daba? 4. Entonces no puede ser raíz. No, sí, es raíz. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo que no? Te decía, rarísimo. Bueno, hicimos muchísimas intervenciones y así todos no logramos que dé una respuesta aceptable, ni siquiera con 2 raíces de las 4. O sea, terrible, inventar. Entonces, lo que creemos o conjeturamos es que... 800 seguidores. No, era el otro, el que tiene 2, el que tenía nosotros 2 solamente. No, el otro tuvo, dentro de todo, bien. El tema es, claro, no, porque si no había que denunciarlo, no te arreglaron. Había que llamar y decirle, che, mira, no anda. El tema era el otro, era ver cuán confiable era la respuesta basándose en una fuente que le demos nosotros. Lo que El nosotros... cuadernillo no le alcanzó. Claro, lo que nosotros, pero en el cuadernillo estaba la técnica para encontrar raíces hasta polinomios de grado 5, creo que hay un ejemplo. Y bueno, nada, lo que queremos es que confía mucho primero en el material que uno le da antes de ir al lenguaje a buscar. ¿Sí? Antes de usar el motor, confía mucho en la fuente primaria que uno le pone. ¿Sí? Que es un peligro, porque si uno le pone cualquier cosa o que tiene errores, que tranquilamente puede tener errores, un libro puede tener un error, lo que sea, puede tomar ese error y replicarlo en una respuesta, y esto me pareció bastante grave. ¿Algún ejemplo del barnillón? Sí, lo toma bien. Si se da cuenta, lo toma bien y lo responde bien. Sí, sí, copia, sí, básicamente copia. Sí, copia la respuesta. Sí, incluso le decimos, porque dijimos, si esto delira sí, es peligroso para preguntas muy básicas. Le empezamos a hacer preguntas muy básicas. X más 9 igual a 0, ¿cuánto es la raíz? Sí, como diciendo, vamos a arrancar de a poco. Y ese tipo de cosas las contesta bien. Si tiene que aplicar la fórmula cuadrática, la busca en el cuadernillo, aplica la fórmula cuadrática, la aplica bien. Ya cuando el ejemplo no es estándar, ¿sí? Incluso este que es bastante simple, porque era, ¿qué hicimos nosotros? Pusimos 4 monomios con un real, hacer la distributiva y copiar y decir, bueno, a ver cómo factoriza. Bueno, no hubo forma. Bueno, entonces, la conclusión de esto es que anduvieron muy bien los populares y el que venía entrenado y el que armamos nosotros muy mal.
Dijimos, bueno, capaz que el estándar, no es el estándar, no es el estándar tampoco. En otro problema, este problema lo sacamos, perdón, del trabajo este que estuvimos mirando de Madvista. Lo que hacen es darle el dibujito con los triángulos, los números en los vértices y el número de adentro, y le preguntan cuál es el número que falta y le da opciones. Entonces, la idea, un ser humano, cuando ve esto, dice, bueno, hay que hacer algo con los de los vértices para que te dé el del medio, y hay que ver cuál es la operación para encontrar el del medio que falta. Bueno, eso para un lenguaje no es estándar. Hay algunos que lo interpretan bien, otros que cualquier cosa. ¿Sí? Nosotros pensamos que íbamos a replicar más o menos lo de factorización en términos de rendimiento y no. En este caso, Gemini y ChatGPT fueron los que lograron interpretar cuál era la consigna, es solamente ver la imagen. ¿Sí? O sea, ¿cómo encuentro el número que falta? Bueno, hay que operar de alguna manera en cada triángulo, en el último triángulo, como nosotros dos, para que me dé el del medio. Entonces hay que encontrar alguna secuencia de operaciones con los vértices para que dé el del medio. Y replicarlo en el tercero y que tenga sentido. Y que la misma secuencia vaya para el primero y para el segundo. Eso era básicamente lo que buscábamos nosotros que nos respondan. Los dos primeros, a la primera de cambio, a la primera consulta, responden bien. El ChatGPT que nos dio la explicación más detallada, digamos, nos ofreció un archivo incluso y todo, un script y todo, y la justificación más completa fue la de él. El problema lo tuvimos con el POE. El POE ahora no solamente falló el nuestro, sino que falló el otro también. ¿Sí? El otro, primero, tuvo muchos problemas en reconocer la imagen. Una vez que se dio cuenta que la imagen era la consigna, empezó a asumir que la imagen tenía errores. Así. O sea, me leía los números de los vértices, planteaba una operación entre los tres y decía el del medio es 10. En la imagen dice 12. No, es 12. En la imagen dice 10, pero supongamos que es un error de tipex. Así. La misma operación me decía, vale, en el segundo triángulo. No sé, no me acuerdo cuál era, creo que era 8 más 4 menos 2. No, 8. Sí, 8 más 4 más 2. 8 más 4 más 2. 12. Asumamos que hay un error, el del medio 2. Entonces en el otro hacía 3 más 2 más 3. Es 8. Asumamos que hay un error. El del medio es un 8, no un 2, es un 8. ¿Sí? Y me hacía lo mismo en el de abajo, entonces el de abajo, no me acuerdo que le quedaba 18. ¿Sí? 12 más 1 más 5. Sí, bueno, no, le decíamos, bueno, no. No, la imagen está bien. Decime cuáles son los números de la imagen. Ya los leía mal. Como que se quedaba con esto de que hay un error. Hay un error. Bueno, no hay ningún error. Bueno, lo fuimos llevando un poco. No hubo manera de que responda correctamente. No le gustó las cosas que probaba para operar con los números de los vértices. O eran muy complejas, ¿sí? Porque se metía con propiedades de triángulo, teoremas de coseno, etc. Y le escribimos específicamente, mira, lo que tenés que encontrar es una combinación de sumas y restas entre los números de los vértices. Nada más. No hubo forma de que se dé cuenta. No hubo forma. Y directamente el que personalizamos nosotros no interpretó la consigna. No hubo manera de explicarle qué es lo que tenía que hacer. Y empezó a inventar opciones. La respuesta es 12. Ponele. Y no hay ningún 12 ahí. En la respuesta posible. Entonces decíamos, pero no es una respuesta posible 12. Ah, tenés razón. La secuencia de operaciones es ta. Andaba en los dos primeros, que en alguno la pegó. Andaba alguna cosa, daba bien los dos primeros. En la segunda le daba otra cosa, porque no era la que buscábamos nosotros. La respuesta es 19. Pero no es ninguna de las opciones. 19. Entonces, no entendía que se tenía que atar a una de esas cuatro cosas y probar arriba de eso. O sea, la restricción de las opciones no la ve. Tampoco. Así que bueno, fue un poquito frustrante. Y no hubo manera de que se acerquen a una respuesta aceptable en ninguno de los dos. Con DeepSeek tuvimos un problema y una buena noticia después. El problema es que no lograba interpretar la imagen. No lo sabemos por qué, porque la imagen que le pusimos es la misma que a los otros dos. La resolución no era óptima, pero los números se entendían bien. Así que si los otros dos habían podido, este debería haber podido. No pudo. Lo que hicimos fue entonces pedirle a ChatGPT que nos dé un script detallando la imagen.
especificándole que la íbamos a usar para un lenguaje para que nos responda a la consigna. Entonces le dijimos que sea específico en todos los detalles que tiene la imagen. ¿Sí? Nos dio una descripción bastante corta, pero detallada de la imagen. La pusimos y sí, en un tiro lo armó perfecto. Se dio cuenta enseguida cuál era la secuencia, respondió y además nos sugirió el script de LaTeX, nos hizo el documento. Precioso. ¿Sí? Nada más. Claro, o sea que corto de vista solamente, nada más. Incluso el diagrama que nos sugirió para usar para una explicación es mucho más lindo que el otro, ¿sí? Es mucho más lindo, más claro, me parece, que el otro. Así que bueno, tuvimos esos dos problemitas ahí con diseño. Esos dos problemas parecen bastante simplones, pero en esos dos tuvimos ya un montón de líos con el tema de los agentes que probamos, ¿sí? Estuve probando algunos otros problemas también. Pueden parecer simplones, pero ya para resolver cosas, sí, que para nosotros pueden resolver simplones. Para nosotros parece simple encontrar una secuencia numérica porque el cerebro está acostumbrado a pensar de determinada manera y a ver patrones de determinada manera, ¿sí? Nosotros pensamos que para esto iba a ser igual de simple y parece que no. O sea, encuentra patrones en un montón de cosas, en información, pero no piensa claramente, ¿no? Como pensaríamos nosotros. O algo que nosotros nos puede llevar, no sé, si hubiésemos puesto un test de coeficiente intelectual donde uno ve formas y tiene que asumir cuál es la forma que falta, por ejemplo, ¿sí? Como lo que usaba Mensa en su momento hace 20 años, cualquiera de nosotros se sienta en 10-15 minutos y más o menos saca cuál es la parte que va en la secuencia, ¿sí? Yo no creo que un costo de esto hoy esté capacitado para escanear una imagen, ver 4 formas de opción, ¿sí? Y elegir bien y justificarlo. No sé, habría que probarlo. Yo no tengo acceso a test de coeficiente intelectual, pero podríamos probarlo. Entonces, con dos problemas bastante simples tuvimos bastante tela para cortar. Y lo último que le quería mostrar era el otro bot que personalizamos con Poe, que lo hicimos con otro objetivo, con el objetivo de que sirva como asistente o tutor para una cátedra, ¿sí? En el caso mío, yo estoy en análisis 2, análisis de varias variables, y lo que hicimos fue alimentarlo. Primero hicimos el prompt poniéndolo en el rol de asistente de esta materia, de análisis en varias variables, así. Y después lo alimentamos de entrada con 2 libros, el libro de Stewart en varias variables y el libro de Tromba, varias variables, y con los apuntes de cátedra, ¿sí? Y en una de las primeras instrucciones que se puede hacer en la configuración, como que le especifique que el apunte de cátedra lo use con cuidado porque puede tener errores de tipeo, errores de cálculo, porque era algo casero, básicamente, ¿sí? Algo armado. Como para que sepa, que a veces se atajaba. Uno le puede poner instrucciones, cuando lo puse en rol, le puse que el archivo tanto era una edición propia y que podía tener errores, pero que los otros 2 eran libros de los temas, ¿sí? Como que primero se fijé ahí y después de última se fijé en el apunte de cátedra, por las dudas. Se va de mal en peor, tenía un seguidor como ahora. Claro, bueno, ese soy yo. Ese soy yo solo. No dice, pero el usuario mensual soy yo solo. ¿Sí? Sí, por ahora no lo liberé, por la duda, Sí, porque no. tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Bueno, acá, ya que vemos esto, acá uno puede configurar cuál es la tarifa inicial, el presupuesto inicial para preguntas. Inevitablemente eso después te va a pedir, por lo menos a nosotros por ahora nos ha pedido aumentar a medida que uno lo va haciendo trabajar, ¿sí? Y acá yo le pedí que usara como lenguaje el ChatGPT 4, la no me acuerdo qué era, el último. Este fue el último que estaba antes de que salga ChatGPT 5. Sí, 4O era una cosa así. Sí, 4O, pero no me acuerdo qué era el Omni, creo que era. 4 Omni o algo así. Porque el ChatGPT 5 cuando salió tuvo temita al principio, después tiraron para atrás, después al final lo volvieron a poner. Entonces elegí ese, por las dudas
Anda bastante bien, no le he pedido muchas cosas, pero anda bastante bien. Por ahora no ha respondido mal a ninguna de las cosas que le pedí, basándose siempre en las fuentes que le dimos, ¿no? Antes si tenía errores ya. ¿Que los corrija? No. Que te diga dónde. Si Que encontrás sí, errores, no, buena esa. Para ver qué me dice. Sí, sí. Bueno, Pero ahora, Cristian, si vos le pedís que use el chat sí. y usa puede acceder, ¿por qué no usar directamente el chat? Que lo personalizás simplemente porque querés que sea más específico a un tema. Claro, yo quiero que sea específico de esto. Ahora te voy a mostrar para qué tipo de consigna, para qué tipo de consultas lo hice. Lo que sí, pero está bien la pregunta porque lo que yo quiero es que contraste. Digamos, si va a buscar algo y lo va a responder, contrastámelo con algo que me respondería ChatGPT. ¿Sí? Sería lo óptimo, me parece a mí. Claro. ¿Sí? ChatGPT o, bueno, o cualquier motorcito que le pongas ahí. ¿Sí? Porque hoy en día, yo no sé qué empresa trabaja con cuál, pero ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Qwen, ya cuando tienen que hacer un cálculo, van a un motor. Van a un motor, hacen el cálculo, vuelven y te responden. Ya no, como decía Pedro, no hacen el cálculo según la probabilidad de la palabra. Sí, solamente. Hoy le puede poner un número en notación científica, sí, que es algo que no es lo más usual del internet, una consulta con un número de notación científica gigantesco, y sumarle 4, que no es una operación que haga un montón de gente, y no es que te va a responder, no te responde más mal. Va, hace la cuenta en el motor, vuelve y te responde. ¿Sí? Lo hace, no te muestra lo que hace, ¿sí? Pero lo hace sí. Justamente porque hoy las empresas han vendido esos potenciadores para que los chats puedan funcionar con eso, básicamente. Bueno, uno le da el medio del saludo ahí, o en realidad el propósito, y un saludo, y esto es lo que te aparece, ¿sí? Cuando uno entra. Yo le puse así, lo más amigable que me salió. Soy tu asistente para ese valor que dos y puedo ayudarte con alguna consulta sobre el contenido de la materia. Escueto, ahí está. No me pregunte si va a llover mañana, pregúntame algo de residuos. Lo primero que hice fue tratar de ver si leía bien las fuentes. ¿Sí? Y la verdad que anduvo bastante bien. Le pedí un punteo de 10 preguntas para preparar el examen final de la materia. ¿Sí? Para ver qué me tiraba. Bueno, no puse todas las respuestas porque es bastante larga, pero respondió muy bien, respondió las 10 preguntas. A cada pregunta le hice una breve justificación abajo de por qué interesaba el concepto que estaba analizando. Y además al final hace como si fuese una nueva justificación de por qué esas 10 preguntas abarcan todos los temas. O más o menos. Si no te gustan, te puedo dar 10 más. Sin ningún tipo de problema. Te lo dice y lo que nos llamó la atención también ahora es que esto, como que te insiste, es lo que decía Pedro, son como, ¿querés saber algo más? Sí, la conversación no termina nunca. Claro, te puede servir esto, te puede servir lo otro, te puede servir, ¿sí? Entonces, sirve bastante preguntar algo un poco más abierto, porque si uno después sigue la rama, puede terminar con cosas bastante piolas. Em, bueno, y después, y con esto creo que cierro, además de tenerlo como consultar la fuente y dame un resumencito o 10 preguntas que me sirvan, traté de hacerle calcular algo para ver, se va a ir y que esto explota por los aires, para ver cuánto me frustraba y para mi sorpresa me cerró la boca porque anduvo bastante bien. Le pedí que cree un ejemplo nuevo de aplicación del método multiplicador de Lagrange. Nuevo. Que no esté en ninguno de los dos libros ni esté en el apunte teórico. La verdad que lo creó bien, lo resuelve bien. Cuando lo crea, solo lo crea y me explica el sistema que me devuelve el método, no lo resuelve. Cuando le pido que lo resuelve bien. Le pido que lo contraste con composición de funciones, o sea, porque la restricción acá es lineal. Encima le pedí uno en una situación cotidiana, entonces me da una situación de comprar ropa y comprar alimentos de la familia con cierto presupuesto, ¿sí? Y la función de a optimizar es la de utilidad, ¿sí? Satisfacción. No sé por qué elige esa función, X por Y a los medios, pero bueno, elige esa función y lo resuelve. Cuando le pido que resuelva el sistema, lo resuelve bien, encuentra el único punto de
de optimización de la función con esa restricción. Y después fuimos tuneando la respuesta para que hiciera una representación gráfica de la condición, que cumple el punto, y que además nos dibuje en un mismo, o nos sugiera cómo ejecutar en algún lado el gráfico, ¿sí? Implementarlo, no salía. Nos sugirió GeoGebra y Desmos para poder implementar el dibujo. Le dijimos que bueno, que GeoGebra, que nos diga cómo hacerlo en GeoGebra, y nos da un algoritmo, básicamente, de paso por paso qué es lo que tengo que ir haciendo y qué botón tengo que ir apretando en GeoGebra para que me quede la imagen. Lo hicimos, anda bárbaro, hace la imagen. Y a Pedro se le ocurrió, ¿por qué no le decimos que haga una animación? Yo no sé programar nada, entonces él sí. Entonces se le ocurrió pedir un código de Python para ejecutar la animación. Se lo pedimos, nos lo dio, yo no lo tengo acá, no. Sí, está acá en el. Creo que lo tengo en la carpeta. No le voy a mostrar el código, le voy a mostrar directamente el dibujito que hace. Pero ¿cuál? ¿Quién puede entrar al...? ¿Pero lo tenés vos? No, no sé, no está ni Hola, por la duda. hola, abrí... Por la duda, no, para, le quiero mostrar el icono. Ah. Si no abrí... Nos dio el código, lo pusimos en Colab Sí. y esa es la animación que nos mostró. Todas esas azules son curvas de nivel de la función de utilidad, la restricción es la roja, y en el punto nos marca la condición de paralelismo de los gradientes, en el punto donde se obtiene esa función con esa restricción. ¿Sí? Esto al principio era una animación donde la curva recorría así y en un parpadeo aparecían los dos vectores y la curva seguía, no se entendía mucho. Y bueno, dentro de Google Colab trabaja Gemini. Entonces Pedro me dijo, no, preguntarle a Gemini cómo hacer cualquier cosa que le quieras hacer a la animación y te lo va a hacer. Y tenía razón. Uno le dice, quiero que la animación se detenga acá, ahora van a ver qué sigue, se detenga en el punto tanto tiempo, o mucho más tiempo, o más tiempo solamente, y que la condición de paralelismo aparezca todo el tiempo que esté detenido ahí, para que yo pueda hablar arriba mientras está parado. Y no solo lo modificó, te muestra dónde lo modifica, o puedes darle, te da un botón, o sea, es todo usuario friendly, te da un botón que dice cambiar y ejecutar. O sea, no tenés que hacer nada, no hay que modificar nada a mano, no puedes romper nada, está buenísimo. Le das ahí, ejecutar de nuevo y tenés la animación, es espectacular. ¿Sí? Eso, la verdad que eso es muy bueno. Bueno, y lo que les iba a dejar, y con esto cierro, son algunos ejercicios para ver cómo fue evolucionando desde, ¿qué tendrá? Un año y pico el paper, Sí. de más vista a hoy. Yo voy a mostrar este ejemplito solo y después tengo estos tres si quieren para que les saquen una foto y lo suban al chat y vean quién les responde. Ya les digo, son cosas muy simplonas, pero todos estos problemas que están acá, estos tres problemas que están acá, en el paper fueron mal contestados. ¿Sí? Tuvieron algún error. ¿Sí? Algún error, o que alucina y responde bien, o que razona bien pero responde mal, por ejemplo. ¿Sí? Y otros también, de no leer o de no leer bien los datos o equivocarse en operaciones básicas. A mí que me llamó la atención fue que no tiene nada que ver con matemática, bueno, sí, hay que hacer una cuentita nada más, pero en el artículo subieron la foto y le preguntaron cuál es el gap de etario entre estas dos personas. ¿Sí? Que se lo den años. Y la respuesta fue, perdón, no puedo ayudarte todavía con imágenes de personas. ¿Cómo? ¿Qué diferencia de edad tienen? Perdón. ¿Sí? Entre las dos personas. Y le digo que no la podía ayudar con imágenes de personas directamente. Bueno, yo recorté la imagen, lo subí a Gemini la semana pasada. Y nada, ya te da la biografía de cada uno si querés. Sí, o sea, ha cambiado mucho en ese sentido también. La respuesta que me dio Gemini, que acá dice, no, disculpame, no te puedo ayudar con personas, es sorprendentemente completa. Primero me dice quiénes son, qué día nacieron y que si
tengo en cuenta la diferencia de días en los que nacieron, la diferencia de años puede ser una o la otra, según cuál de los dos haya cumplido años. O sea, todo un análisis así. Siempre que sean personas Sí. públicas. No, claro, obviamente, pero bueno, a pesar de no te puedo ayudar con personas, Sí. son fulano, mengano, nacieron en tal lado, en tal lugar, a tal hora, ¿sí? Y si me preguntás el martes a las 4, la diferencia de años es tanto, y si me preguntás dentro de 3 meses, la diferencia cambia muchísimo Sí, a esta línea que le puso acá. Sí, un montón. Entonces, bueno, eso ya a mí me da la pauta de que el motor, vamos a suponer que antes también reconocía a las personas, pero no tenía permiso de decir nada, ¿sí? Hoy ya eso no existe más. ¿Sí? Ya reconoce casi perfecto a las personas y además, si la información es pública, te la da sin ningún tipo de problema. Sí, en eso también, bueno, eso es el tema de las restricciones, lo que decíamos hoy también. Al principio cuando esto salió, bueno, también fíjense que fue todo un probar. La gente se volcó masivamente a preguntar cualquier cosa y primero decía, no, por cuestiones éticas y de la foto. Se hablaba de todo eso y después los acontecimientos hacen que todo el mundo sube cualquier foto de los hijos, de la abuela, del tío, que salen, después encuentran a estos que se están abrazando ahí en un estadio y salen por todos lados. Bueno, todas esas cosas aparecen por todos lados y entonces como que la realidad supera esto. Obviamente que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el tema de seguridad de datos, de privacidad de la información personal, que bueno, en algunos casos se supone que lo cumplen, pero estas grandes compañías en realidad arranquemos que no cumplen porque los datos con los que ellos arman toda esta información y base de datos no está bien claro de dónde lo sacan. Porque no se supone que ellos deberían estar, porque si no tienen que reconocer que se robaron un montón de información de lugares para los cuales no pagan. Hay un montón de publicaciones y revistas a las cuales uno se supone que tiene que pagar una suscripción. Y yo estoy seguro de que ellos se alimentaron de mucha información que viene de esos lugares y que no lo van a reconocer o no lo van a reconocer porque si no, bueno, lo sacamos de algo que estaba libre. Pero bueno, libre hasta qué punto. Claro. Y con la información personal hay cuestiones que tienen que ver. Obviamente acá son personajes famosos y los cuales ya su perfil, a ver, fotos de Bush, bueno, no sé quién es. Sí, Bush y el otro es el de Francia en ese momento. Bueno, no sé quién es, No me claro. acuerdo quién es. De esas son personas públicas, digamos, de las cuales yo no quiero. No. ¿Y el otro quién es? El otro no es Tony Blair, el otro. Sí, puede De ser. Gran Bretaña, ¿no? El de Gran Bretaña, sí, para mí que es Tony Blair. Bueno, pero de esa información hay distribuida por todos lados, lo mismo que de artistas, y bueno, obviamente que eso está, y bueno, esas cosas han ido cambiando también con el uso, y bueno, lo mismo que decíamos, si das acceso o no das acceso. Todos estos motores necesitan en realidad que todos nosotros estemos ahí haciendo consultas, porque de eso el algoritmo mejora. Entonces, por eso, por un lado te dicen, bueno, sí, te lo dejan liberado, porque si no hay nadie que consulte, el algoritmo no mejora. Entonces, nos están usando también nuestro tiempo y nuestros datos todo el tiempo, Claro. también sin permiso, sin nada, porque uno ahí dice sí, Sí, permiso se lo damos sin leer. sí, por eso es que muchas de estas cosas que hace un tiempo no funcionaban, ahora Anda muchas funciones. Sí, sí. Bueno, y después, acá hay un problema que también hoy lo responde muchísimo mejor. Acá hay que estimar el componente normal de la aceleración de ese vector, si la trayectoria es la azul. Bueno, hace un par de cuentas ahí usando solamente el producto escalar, básicamente, y la decomposición en componente normal y tangencial de un vector. Y la respuesta que da es bastante pobre. No está mal, ahí dice que está mal, pero no es que está mal, pero la aproximación que hace es bastante pobre. La aproximación es 909 o 912, una cosa así. Y ellos querían que le dé 9. Y la verdad que la aproximación que hace es bastante fea. Lo que ve mal, si quieren, o lo que vio mal en ese momento, es el ángulo, estimó mal el ángulo del vector. ¿Sí? Lo estimó en 30 grados, el ángulo en realidad es 25, o sea, lo tiró muy arriba y la componente le dio mal. ¿Sí? Hoy, esta misma pregunta, te la recortan y le hacen la pregunta con la imagen a Gemini, de nuevo, esto era BART en ese momento, ahora es Gemini. La respuesta es mucho más profundo que esto, y hoy te dice, el ángulo se puede estimar entre 20 y 35 grados. Si es 20, vale tanto. Si es 25, vale tanto. Si es 30, vale tanto. Si es 35, vale tanto. Si querés que te lo haga para un valor que no sea múltiplo de 5, decime y hago la cuenta y te digo cuánto da. ¿Sí? Pero con lo que yo veo, te lo dice así, ¿eh? Con lo que yo veo, más o menos el ángulo
se puede tomar entre 20 y 35 grados. Y ahí te tira, bueno, las estimaciones serían estas, no sé cuál te sirve. Así. O sea, es mucho más elaborada la respuesta que solamente esto. ¿Sí? Bueno, y es lo que les voy a decir ahora, hablando de robar datos. Si quieren probar, tienen cualquiera de esos tres. Si se vienen al televisor y le sacan una foto, anda bien la resolución. Capaz que ahí no. Sí, ahí. Capaz que ahí no. Eso es y logaritmo base 2 de x. Si les pregunta, por las dudas, que no lo entiendan. Y vean qué le responde con esa pregunta. Algunas tienen respuesta, algunas tienen opciones, esta no. Para ver qué les responde. Y después la mandan y la chequeamos con lo que respondió en ese momento. ¿Querés? Que saque la de este y después le Ahora me toca entrar. Pero, ¿por qué está comiendo? Para que está comiendo. No, saque lo que quiere de ahí, por favor, saque. Saque mejor foto. Ahí debería andar bien, ¿no? Eso, perfecto, sacó perfecto. Si no saca de a uno. Dale. Sacarle de a uno. Con flash y todo. Le da el reflejo y no entiendo nada. La fotógrafa, che. Ay, Dios mío. Pero ahora me hablar o eso. Bueno, después me deja el mensaje de allá. Bueno, muchas gracias a todos los que. No, chicos, muy bien. ¿Cuánto hay que pagar ahora? Un crédito que ya está. Me voy porque tú no estás contento con él. Bueno, ya, no claro, no, claro. Bueno, vos, va a estar y. Bueno, si tienen preguntas, comentarios, si no, obviamente que esto lo seguimos charlando durante estos 2 días y lo que siga. La idea de esto, bueno, hay un montón de test que se pueden hacer. Por ahí lo interesante es que nosotros obviamente que seguimos probando cosas, uno lo puede incorporar esto como una herramienta interesante porque, bueno, hay cuestiones que se pueden resolver, otras que hay que chequear, pero bueno, a veces sirven justamente el tema cuando se equivoca para chequear, ver por qué y buscarle la raíz a eso, ¿no? Y les digo, es interesante porque, bueno, es una herramienta que está disponible. Nosotros el enfoque que tenemos es decir, bueno, no es no usarla, sino que, bueno, a ver cómo le podés sacar el jugo. Sabiendo esto, ¿no? De que puede llegar a pifiarla, que algunas cosas funcionan y otras no. Pero bueno, yo lo que veo que también esto que mostraba Cristian con cómo entrenó él para análisis 2 que para los estudiantes puede ser una herramienta también interesante, decir, bueno, ¿cómo te preparas un examen? Independientemente de que, aunque no vaya exactamente a los conceptos, sino que te diga de eso, cómo te prepararías para un examen. Muchos chicos lo hacen, no en matemáticas, sino en otras áreas también. Y yo la otra vez en una charla con los estudiantes de abogacía, yo les parecía interesante, bueno, básicamente que ellos también se tienen que preparar para presentar los temas, que en eso sí, esas herramientas funcionan bastante bien, porque más o menos te dicen, bueno, a ver, cómo sacarte un resumen o cómo resumirías una pregunta, o cuáles serían las preguntas más interesantes. Y entonces eso para organizar al estudiante por ahí también es una buena herramienta, pensándolo desde ese punto de vista, no necesariamente que después los problemas te los resuelva con toda la precisión que corresponde, pero bueno, en otro experimento que hicimos, bueno, a ver, ¿cómo demostrarías tal cosa? Y por ahí está bueno porque te dice qué tipo de método de demostración hay. O sea, hay cosas que son interesantes, ¿no? Que por ahí, bueno, es una herramienta que obviamente está ahí, eh, cada vez se están usando más, y bueno, yo creo que es un recurso más. Obviamente que atarse a eso no lo aconsejaríamos, ¿no? Está claro que el oficio del matemático va a seguir siendo siempre el mismo, que es razonar y descubrir cosas, investigar, y bueno, pero esa herramienta que ayuda, realmente colabora bastante. Lo mismo que por ahí para buscar referencias bibliográficas y eso también. Ahí también hay que tener mucho cuidado porque por ahí busca algunas que no son muy científicas, por ahí busca cosas que son como de fuentes muy informales. Pero bueno, para orientar y buscar también es una herramienta interesante. Digamos, muchas de estas cosas, lo que estamos viendo es que no son aplicaciones específicas, sino que se van agregando a otras aplicaciones que ya estaban, ¿no? Te van agregando estas herramientas que te van apareciendo en el Google Colab. Yo no sé si lo han usado ustedes para programar o qué, pero bueno, una herramienta que funciona como una interfaz para programar, donde vos no tenés que instalarte en tu computadora si no querés un lenguaje de programación, sino que está en línea. Y esto de que le agregó ese botoncito de inteligencia artificial está bueno porque para el que no sabe programar,
pues si tengo el código, sí, ok, lo copias y si hay alguna falla, vieron que en los códigos hay una falla, que es un punto y coma donde no tiene que estar y el código no anda. Y esos detalles, el Gemini este que te acompaña, vos decís, bueno, esto por algún motivo no está funcionando y te analiza el código y te dice cuáles son las posibilidades. Y en general te lo arregla. Entonces, para alguien que diga, bueno, antes armar una simulación a lo mejor te lleva un montón de tiempo, era complejo, o sea, si no era alguien que entendía, no sé, un programa, una aplicación, si no entendía bien cómo manejar el R o la aplicación que fuera, no lo podía resolver. Ahora te decís, dame el código y lo copias y lo pegás y en general sale funcionando. Entonces, por ahí, en eso también es una herramienta interesante. Che, a ver, la gente que está descolgada por ahí, no sé si tiene alguna pregunta, si quieren consultar algo. Esto sigue compartiendo. No, por ahora era muy bueno todo. Ok, bueno. Yo quería mostrar. Horizonte. Una de las conclusiones que saco es que el chat no diferencia colores, porque saqué foto a los últimos 3 problemitas y en el primero me decía que había 8 triángulos pintados de azul, cuando eran 3 nada más, y los otros eran Mira. blancos. Pero en Gemini, eso me parece que lo que es imagen lo toma mejor, ¿no? El otro. Por todas las conclusiones que usaban ahí, parece que uno se adapta mejor a Peter, a imágenes Sí, pareciera. y yo lo que quería preguntar, que no le alcancé a preguntar a Cristian, es cuando uno lo personaliza, ya sea por una asignatura o lo que sea, ¿se siente una ventaja? ¿Será directamente preguntar al chat, o sea, con una cuenta propia, al ChatGPT, directamente un problema de matemáticas sin personalizarlo, o sea, sin hacer la asignatura de varias variables, sino que use la herramienta que quiera? O sea, que si quiere responder usando otras herramientas matemáticas que no sea exacto, o sea, lo de personalizar debe ser para que use herramientas justo del tema, que no te dé respuesta más sofisticada ni... Sí, exacto. El tema de restringirlo es porque vos decís, suponete, si es un curso Si básico. no le preguntás para qué crear todo ese Claro. paquete, Sí. si le podés preguntar y te va a responder, y no hay diferencia en la respuesta, es buena en las dos. Que las fuentes estén validadas. Sí, eso es lo más. Le dejas que revise en todos lados. Claro. Tenés demasiada información en internet, alguna válida y otra no. Exacto. Ese es el principio fundamental. Ese es el principio fundamental de personalizarlo, porque vos decís, te restringís a esta información. Y que eso también se hace cuando, bueno, no sé si han usado el notebook Sí, LM. pero en el último él le pedía igual que use el chat o no. O sea, no solo los libros, sino que use el chat primero. A mí me parece que le dio respuesta al chat. No, bueno, usás el modelo de lenguaje para para elaborar las respuestas, obviamente. Tiene que buscar, pero la idea de usar ese Bueno, no material. usa otra fuente que no sea lo que le dije. No, en teoría, Solo alimentado con claro. el libro para Solamente. asegurarse que tenían fuentes validadas. Exacto. El riesgo de ir a todo internet es que Sí. tienen cosas muy buenas y tienen otras que no. La fuente la tiene que sacar de ese material, digamos. Lo que pasa es que tú usas el modelo para elaborar las respuestas. Que ajusta el nivel también, ¿no? Sí, porque uno de los problemas es que si vos tenés suponete, un curso introductorio y la respuesta que te da ChatGPT tiene un nivel que no encaja con eso, ahí tenés un problema. Y la otra sí, lo de la validación, obviamente, porque cuando te da ChatGPT la respuesta te lo busca de cualquier lugar. Y si bien ahora eso también, eso ahora ya se purificó mucho porque obviamente justamente como tenía muchos errores porque las fuentes no eran muy confiables, eso con el tema de las consultas de si bien la gente no usa mucho lo de decirle cuándo está bien, cuándo no está mal, porque eso muchos no le dan bolilla, yo que la mayoría de las veces no lo hago, pero bueno, se contrató un montón de gente que es la que está validando la información. Eso es lo que lleva tiempo, por eso nosotros nos reímos porque están justamente al principio una de las compañías que vendía eso, que nosotros somos capaces de generarle el código de programación que ustedes necesiten en unos pocos minutos. Y en realidad se comprobó que había un montón de hindúes que estaban programando en el momento. Entonces te da una respuesta y tardaba un cierto tiempo, pero bueno, eso fue un fiasco en su momento, justamente por eso, porque estaban prometiendo algo que todavía no se podía hacer. Eso ahora se está mejorando mucho más, pero porque vos en definitiva necesitas una persona que conozca el tema para que diga, para que lo valide. Hay, digamos, ese aprendizaje
hay una parte que es automática y otra que no es tan automática, es supervisada. Claro, pero para mí cuando vos le pones un par de libros de cálculo, tiene que partir de una base primero de aprendizaje que aprendió primero a sumar. Claro, a hacer matemáticas. sí. Digo, tuvo que haber parte de conocer algo, o sea, si no le das un punto de partida, no sabes ni siquiera sumar. No, y el modelo de lenguaje le permite leer de ese libro y extraer información. Sí, Porque pero usar algo que ya sabe. sí, esa habilidad la tiene que tener, la de extraer información y elaborar una respuesta, porque si no tienes habilidad, solamente con el material es buscar una búsqueda sola de buscar si coincide, no te alcanza. Sí. Yo lo que no quería ver a las chicas dónde está, pero no veo el iconito ese de ahí. A ver. Ah, ya está, no está la parte de verde, el verde lo roja ahí. Allá, ahí. Acá está. Ahí está, sí la veo. Bueno, Marina, no sé, Marina ya nos abandonó, supongo que se tenía que ir. Sí, ella dejó un mensaje en el chat. Ah, Tenía que ser un... guau. Allá arriba en la barra que es... Sí. ¿Cómo era ahora teníamos Acá terminan las actividades de la mañana y después comienzan a la tarde, a las 3 de la tarde, con el curso de David. Y eso ya no va a ser tan. Ahí vamos a tener que hacer una fuente. Claro. Pero todo Bueno, entonces, las preguntas que quedan se las hacen a ChatGPT. Se va a dejar ahí, sí, ya los está. Bueno, igual lo vemos. Ahora no. A ver, tú saludos. Hola, Ara. Erika, ya nos vemos. Hola, ¿cómo andan? Hola, hola. Yo lo veía solo a Pedro y a Cristian, pero algunas voces Sí. conocía. Sí, Está Sonia, si no me equivoco, que escuché su voz. Sonia no la- Esto fue Sonia Gritona. Sí, de eso no hablaron, de reconocimiento de voz, ¿no? sí, esto que decías de los colores está interesante. Sí, yo no sé, la verdad que no miramos eso porque todos los problemas que nosotros tuvimos, lo de las fotos, obviamente que supongo que lo analizará de alguna manera, pero no sé. No sé qué tipo de filtro le habrá puesto ahí. Porque en algunos problemas que son, habíamos visto de código de barras y sectores, sí los elaboró también, vimos que los elabora con colores, así que no sé cómo será eso. Si es que habrá decidido que no usaba los colores para simplificar el problema. Bueno, cerramos por ahora entonces, ¿cómo es cuándo arrancamos? Bueno, a las 3 arrancamos entonces. A las 3. Perfecto. Nos vemos entonces. Bueno, gracias por todo. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, chau, chi. Chao. Alejandro está llegando mañana temprano. Vamos seguros si no te acordado, tenía que venir. A mí no me llega a Esto hay que tener la grabación o como. Ahí va, y todo lo otro